Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este encuentro con Sergio Bacari, un Bacari suelto en las ondas. ¿Qué tal, Sergio? Y Moadim Lesimcha. Moadim Lesimcha, Jorge, Hag Sameach, a ti y a todos los que nos están escuchando. Bueno, los que nos están escuchando sabrán que estamos festejando Pesaj y al menos una parte de los judíos festejan el Pesaj con una gastronomía muy particular que es el gefilte fish. Pero no vamos a hablar del gefilte fish exactamente, o sí, pero de lo que sí vamos a hablar es de cómo criar peces en el medio del desierto. Eso es algo que parece un milagro, ¿no? Sí, yo realmente se me ocurrió hablar del tema el viernes cuando estaba comiendo el gefilte fish, el viernes a la noche, que fue la noche del Seder de Pesaj, me acordaba de uno de mis trabajos que yo jamás voy a olvidar de mi juventud. Es el que hice cuando vivía en el kibutz Nir David, en el cual nos levantábamos a las 2 de la mañana y a las 2:30 de la mañana ya estábamos tirando las redes en las piscinas artificiales. Se trataba de un criadero de peces en la zona norte de Bet Shean, en el norte. Fue un trabajo durísimo, pero inolvidable para mí. Teníamos que liberar los camiones que nos estaban esperando con sus piletas de agua, listos para llevarlos a los mercados. Los peces tenían que llegar vivos y sanos. Estoy hablando de hace 32 años, del año 1986, y recuerdo esta anécdota por varios motivos. En ese entonces, y cuando me gané la confianza de los viejos criadores de peces de aquel kibutz, Nir David, por si nadie sabe, es el kibutz donde está el Sajne. Los viejos esos me llevaron un día a la caja fuerte del criadero ese de peces. En ella habían muchos rumores sobre ese lugar, y recién cuando me lo mostraron entendí el motivo, entendí el porqué. Estaban buscando, era como una especie de laboratorio, que estaban buscando la forma de inventar un pez de color rojo, que en esa época no existía. Y me mostraban las pequeñas piletas o piscinas con las variaciones de colores, la mutación que iba teniendo los peces, y así como nosotros pintábamos en el colegio con marcadores de colores y creábamos colores como el naranja, el celeste, el gris, etc., en esa época hacían lo mismo pero con peces. El tema es que el color rojo no se puede crear, ya que se trata de un color básico, eso es lo que me explicaban, y ese era el desafío que tenían en ese criadero. Me pidieron, por supuesto, que guarde el secreto, porque en unos años iban a lograr a inventar el pez rojo. Bueno, me fui del kibutz, jamás llegué a saber si lo lograron, porque dejé de vivir ahí, pero yo estoy seguro de que sí. Esa experiencia fue para mí el primer contacto con la ideología israelí, de buscar lo imposible, de pensar fuera de la caja, como decimos acá. Yo ya te conté, Jorge, en varias oportunidades que todo lo que uno hace aquí en Israel no es rutinario ni estático. Uno se siente obligado a pensar fuera de la caja, y no importa cuál es tu profesión o tu edad. Es así que hasta en medio del desierto, como bien dijiste al principio, y te estoy hablando del desierto del Negev, que es uno de los 3 desiertos que tenemos en Israel, hay varios criaderos de peces. Como tú dijiste, un milagro llevado a cabo por una iniciativa de un grupo de locos lindos, como les digo yo, que pusieron en marcha un proyecto increíble, pero que no solo que lo hicieron real, sino que tiene muchos éxitos. Esas piletas o piscinas de agua salada que crían en especial peces de raza carpa, creo que se dice carpión en hebreo, aseguran que los peces estén limpios de contaminantes, como cuando son criados en ciudades, en los campos o en cualquier otro lugar, incluso en el mar o en las piletas en las que yo trabajaba en el norte del país. Cuando hicieron estos criadores de peces en el desierto del Negev, el agua en la que son criados es completamente limpia. Específicamente en ese lugar del Negev es agua salada que estuvo conservada en las piedras cálcicas de la zona por miles de años, que no tuvieron contacto con nada relacionado al desarrollo y por ende están cero de porcentaje en contaminación. Además, por estar en zonas cálidas desérticas, la temperatura es durante todo el año, los 12 meses del año, alta, y los criadores no usan calentadores artificiales, y así también ahorran energías. El agua de esas piscinas que te dije son artificiales, pero de aguas naturales,
es limpiada por bacterias que se ponen a diario ahí en esas piscinas y que estas son encargadas, las bacterias tratan de comerse todos los residuos naturales de los peces, ya sea los excrementos o los peces muertos, etc. Y una vez por año, cuando se vacía la pileta en semanas lluviosas, que no son muchas, ese agua es muy fértil para la agricultura, o sea que se usa todo. Es un agua rica en componentes únicos que la agricultura se enriquece al recibirlos, y es así como los peces carpas de Israel son requeridos por su gusto especial en muchos lugares del planeta y no solo en Israel. El sabor de estos peces criados en el desierto es único, como te dije, y por lejos el más rico de cualquier otro. Fuera de que se trata de un alimento súper sano, libre de cualquier tipo de contaminación, así que es un proyecto que todos ganan y todos ganamos. El criado de peces en el desierto además tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, el clima cálido que tenemos aquí 9 meses al año, no solo aquí, sino en todo desierto, permite que el pez disfrute, entre comillas, y con signos de admiración, de un agua estelar, cosa que influye luego en el gusto cuando nosotros vamos a comer el pescado. Se usa agua para criar estos peces que no sirve para la agricultura, que cuidan de la salud del pez y además le mejoran el gusto, como te dije. El tipo de agua geotermal, como es este tipo de agua, permite la crianza de peces también durante el invierno, porque el invierno del desierto es también una especie de verano. Y los rayos del sol son tan potentes que se conservan en invierno cuando las piletas son cubiertas. Y así, una vez que tenemos el pez criado, se acortan también distancias con nuevos mercados que son más cercas a los desiertos. Antes llegar a pueblitos o aldeas que estaban en el desierto, los peces llegaban desde muy lejos. Y al estar alejados de centros industriales, estas piscinas, los peces crecen así completamente sanos, como te dije antes, y con 0% de contaminación. Para nuestra alegría y por desgracia de los peces, Rosh Hashanah y Pesaj son los días del holocausto de las carpas. Y bueno, acá pasamos el viernes una de esas noches. La tradición judía dice que el primer pez carpa fue criado en una bañadera de una madre polaca, que esa carpa se alimentaba con pedazos de pan podrido o viejo que los chicos malos les tiraban a diarios ahí en las bañaderas. Y que ese pez terminó su vida en un mármol de la cocina para transformarse al rato en una albóndiga gris con una boina naranja, a la que la llamaron, como dijiste tú al principio, gefilte fish. Uh-huh. El resultado fue tan rico y tan exitoso que esa herramienta y manera de criar peces se hizo popular en toda casa ashkenazí de Europa. Y esta tradición quedó eternizada justamente, ¿sabes dónde? En España. Yo me acuerdo que hace un par de años visitamos el museo de Guggenheim, en Bilbao, uh-huh. Y nos enteramos que su creador inspiró su cuento en esos peces dentro de la bañadera de su abuela. Él es originario de Canadá, para diseñar la fachada de aquel museo famoso en Bilbao. Y yo creo que es una de las fachadas más imponentes que tiene todo el continente europeo. Así que la próxima vez, si saben de ese museo famoso, sepan que fue inspirado en los peces carpa que se criaban dentro de las bañaderas de las casas. Increíble. O sea que perdón, esto lo tengo que destacar. El Guggenheim tiene la forma del gefilte fish. Está inspirado en cómo se criaba el gefilte fish dentro de la bañadera de la casa, sí. Perfecto, sí. Perfecto. Esto va al título seguro. Fíjate, acordate del color también y todo. Sí. Luego, con los años, esta especie de pez y sus hermanos, todos los que lo sucedieron, vivieron en general en piletas excavadas que requerían muchísima agua y no siempre estaba limpia, se trataba de agua subterránea. El origen de la carpa, con el que se hace el mencionado gefilte fish históricamente, que comemos en las fiestas, es de China. Allí los peces tienen una vida de hasta 65 años. Un pez puede vivir hasta 65 años si logran sobrevivir las fiestas judías, por supuesto. Uh-huh. Pero los que comimos en Israel son un fruto cajol labán, es decir, azul y blanco, de las piscinas de agua del desierto del Negev.
Y sí, uno se pregunta por qué los judíos comimos en Pesaj gefilte fish. Pero eso te lo voy a comentar después. Primero te quiero decir por qué el gefilte fish tiene forma de albóndiga. La razón es que en Europa Occidental el pescado era un producto muy, muy, muy caro para alimentar a muchos hijos. Y a pesar de eso, de que era muy caro, las familias sí querían cumplir con uno de los mandamientos de las fiestas. Comer el pescado en Rosh Hashanah simboliza un deseo de que el próximo año seamos cabeza y no cola. Entonces, para dividir ese pescado entre tantos hermanos, se le daba la forma de gefilte fish y se lo repartía. En Israel gustó tanto esa tradición de comer el gefilte fish en Rosh Hashanah, que esa comida la solemos también comer en Pesaj, en esta fiesta que pasó. Como te dije, yo la comí el viernes, aunque no tiene ninguna bendición, pero sí está en la mesa de la fiesta. Y bueno, y como te dije, si en la primera fiesta en Rosh Hashanah los judíos de origen ashkenazí la comen para no ser cola y ser cabeza, en Israel la comemos todos también durante Pesaj. Y eso es una tradición que a mí me encantó y en eso me inspiré también para hablar sobre este tema. Eso sí, para comer pescado hay que respetar las leyes religiosas y comer pescado kasher, porque también aquí hay leyes. El pescado se puede comer, aunque tenga aletas y tenga escamas, se puede comer, no importa la forma en que murió, como en las vacas, la shejitá. O sea, uno mismo puede matar al pescado y comerlo, a diferencia de la carne, que hay muchas leyes para saber cómo matar a la vaca o a ese animal. El pescado se puede también comer, se le puede comer la sangre y no es obligatorio salarlo, hacerlo pasar por sal. Y bueno, hay especies prohibidas, ya que esos peces se alimentan de gusanos que están prohibidos en el judaísmo. Y bueno, para resumir un poco, este es otro campo en el que Israel es modelo internacional, pero a diferencia de otros, solo puede ser desarrollado en específicas zonas. La tierra de Israel está llena de milagros, muchos hechos por Dios, pero no todos. No cabe ninguna duda de que los criadores de peces en medio del desierto es uno de esos milagros hechos realidad, pero por la cabeza, la mano y la iniciativa del hombre israelí. Uh-huh. La tecnología es simple y puede aplicarse donde sea que haya un acuífero. A los peces les gusta el agua limpia y la luz del sol, por supuesto. Los desiertos pueden volverse océanos para los peces. Suena gracioso, pero es así. Fuentes de alimento para todas las naciones. Y admito que también en este rubro somos pioneros y líderes a nivel mundial, Jorge. Bueno, y no sé si hoy, después de habernos inundado con todos estos peces, te queda todavía algún mensaje para finalizar la crónica de hoy. Sí, siempre hay un mensaje. El lema nacional de Israel dice: toma un problema y conviértelo en una ventaja. El Negev y todos los desiertos de Israel constituyen el 60% del territorio nacional. Eso ya lo dijimos muchas veces. La escasez crónica de agua ha obligado a los israelíes a buscar soluciones creativas. Decía Ben Gurión: si uno vive en un área donde abundan los recursos naturales, se preocupa menos. Y nosotros, al tener dificultades, nos preocupamos más por todos los recursos naturales. Los fundadores del Estado de Israel quisieron cumplir la profecía bíblica de Isaías, según la cual el desierto y el yermo florecerían como un azafrán. Pero Israel no tiene intenciones de conquistar y cambiar el desierto. La intención de Israel es mantenerlo intocado porque es una belleza pura. Israel simplemente quiere que lo amemos, que vivamos en él, con él y de él. Pues con estas palabras tan bíblicas casi, acabamos este programa en el cual hemos nadado entre estos milagros modernos de la tecnología, el respeto al medio ambiente y la tradición. Muchas gracias, Sergio Baccari, y hasta la semana que viene. Gracias, Jorge. Shalom, shalom.